Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Ever y bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Activa tu Conexión. En esta tarde estoy muy agradecido, me siento muy privilegiado por el invitado que tenemos en esta tarde desde Mexicali, el pastor Carlos Mario. Mi estimado, Dios le bendiga, ¿cómo está? Todo de maravilla, mi estimado Ever. Es una bendición de veras estar aquí en este espacio y podernos dirigir a todos los que nos vean y a toda esa gente bonita que te sigue. Por supuesto que sí. Qué bueno, qué bueno. Agradezco que haya aceptado la invitación. ¿Cuánto tiempo ya lleva aquí en San Quintín? Nos visita desde Mexicali, ¿no? Desde Mexicali, Baja California. Siempre me ha llamado la atención el Valle de San Quintín, Okay. por sus fresas, por sus insumos acá en el campo y toda la cosa. Así que entonces la cosa está rica por acá. Y ya voy para 2 semanas, de hecho. 2 semanitas. Estar acá no son vacaciones, no son business, no. Es asunto de Dios. Claro. Es asunto de Dios. Doy conferencias, doy seminarios y la cosa se pone buena. Me parece muy bien, pastor. Qué bueno que se dio un tiempo de pues estar en este pequeño proyecto. Le platiqué un poquito de qué va el proyecto. Acabamos de hablar con Regino por teléfono, que anda ahí un poquito delicado de salud, que Dios esté poniendo sanidad en la vida de su hijo. Le hubiera gustado, yo sé que le hubiera gustado estar aquí, pero por situaciones que pasan no pudo, y pues le manda muchos saludos, ¿no? Ya lo escuchó. Perfecto, sí, claro que sí. En otra ocasión podamos interactuar también con el amigazo Regino, claro que Gloria a Dios, y Dios bendiga a Regino. Le platiqué un poquito de este proyecto, pastor, ya que es un proyecto que surgió en el corazón tanto de Regino como el mío, y de poder activar un poco la conexión de los oyentes a través de palabras, a través de testimonios, a través de uno que otro devocional. El episodio pasado estuvimos con un muchacho, Daniel Ramírez, Dios bendiga la vida de Daniel. Y cuando usted me dijo que iba a andar por aquí, no lo pensé 2 veces y lo invité. Y lo invité y agradezco que haya aceptado esa invitación. Ya tiene 1 año y cachito que nos conocemos. Tuvimos el honor también que nos acompañara en nuestra boda. Ahora sí que por puras coincidencias, pero fue el plan de Dios que estuviera ahí, pastor. Sí, con propósito. De hecho, me encontraba en una gira por San Quintín, esa ocasión igual, y resulta que la psicóloga y el ingeniero se van a casar. ¡Wow! Y en la iglesia donde yo iba a ministrar o donde ministré esa ocasión, y en otra, el que los casó también, iba yo a ministrar con él. Me invita a la boda y resulta que eran los guapos ustedes. No, Dios bendiga al pastor Eliseo Flores, Dios bendiga la vida del pastor Eliseo. Y no también sin pasar por alto que mi esposa también nos está acompañando en esta tarde, ¿no? Ahí en las cámaras y en el audio y ya en las luces. Y lo he visto compartir, lo he visto dar seminarios, lo he visto compartir la palabra del Señor, lo he visto ministrar a las personas, pero en esta tarde me gustaría platicar con usted y entablar este pequeño tiempo, viendo más allá, no poniendo por alto estas cosas, sino viendo más allá realmente de quién es Carlos, quién es el pastor Carlos, cómo nació su ministerio. Entonces, dando un poquito de entrada y introducción a este episodio, me gustaría que nos respondiera esta pregunta que tiene mucha respuesta sobre quién es el pastor Carlos y a qué se dedica actualmente el pastor Carlos. Perfecto. Yo nací en Villahermosa, Tabasco, mi estimado Ever. Mis padres son tabasqueños de corazón. Allá en el 72, okay, Dios tuvo a bien traerme a este mundo, regalárselo ahí a mi papá, a mi mamá, una bendición linda. Toda mi niñez, mi juventud la viví allá, hasta que llegó el tiempo de la carrera y llegó el tiempo de salir de Villahermosa, ir a estudiar a otra parte. Así que entonces, una bendición linda, porque desde que yo tenía 14 años predico la palabra de Dios. Yo he crecido en la iglesia toda la vida,
tengo 53 años de ser cristiano, jamás me he apartado del camino de Dios, aún en el tiempo del refuego, de la juventud y las hormonas, y vamos acá, que vamos allá, que si te atreves te premio, y puras de esas cosas que uno Sí. vivía en aquellos entonces. Obviamente no había redes sociales en mis tiempos. No era como ahorita. Sí, sí, así que entonces, pero había otras maneras de hacer cosas buenas y hacer cosas Sí, no tan buenas. Así que entonces, pero toda la vida he amado a Dios, me he esforzado, ¿me he equivocado? Yo creo que sí, muchas Sí, veces. así es. Pero Dios ha sido bueno conmigo y he sido un creyente fiel, seguidor de Él por 53 años, como te digo. Y así que entonces, y desde pequeño Dios me llamó, ya lo vamos a platicar más adelante, desde muy jovencito Dios me llamó a ser pastor, a ser predicador, y yo lo tomé pero muy en serio, fíjate, desde muy pequeño. Así que entonces, cuando me fui a estudiar la escuela teológica y gradué y todo el asunto, y posteriormente estudié algo más, para mí fue una fortuna linda. Así que yo podría decir que Carlos es un hombre que ha amado a Dios toda la vida, me he esforzado a hacerlo, he entregado lo mejor de mí, he sido de inspiración a muchos, porque tengo muchos alumnos, quiero decirte, Sí, claro. es exalumnos, Me pasantes incluyo. de teología, perfecto, mucha gente, y los he inspirado, los he desafiado. Ahorita ya muchos de ellos son pastores famosos, son predicadorazos, es gente linda que ama a Dios, que sirve a Dios, pero tuve el honor de enseñarles, tuve el honor de formarles, tuve el honor de aportar un granito de arena a su ministerio. Incluso he casado a muchas parejas, he bautizado a muchas personas en agua, he orado por mucha gente. Yo viajo mucho, Ever. Sí, claro. Así que entonces Carlos es un hombre que ha servido a Dios por toda la vida y ha predicado el evangelio por 38 años. Ha enseñado la palabra de Dios prácticamente todo ese tiempo, y me he dedicado de lleno al servicio de Dios. He dejado a un ladito lo fuera de la iglesia, lo secular, lo he dejado a un ladito. No me he querido enfrascar en eso porque más adelante te lo voy a platicar. Sí, claro. El por qué, y me he enfocado más en las cosas de Dios. Así que entonces Carlos es un predicador, es un escritor también, es un conferencista y sobre todo es un siervo de Dios. Primeramente es un siervo de Dios. Y fíjate qué interesante todo lo que usted nos platica, y eso me lleva al siguiente punto que compartimos. Comenta que desde los 14 años empezó a compartir la palabra. O sea, toda su vida, toda su niñez y su adolescencia estuvo enfocado entonces en las cosas de Dios. Desde pequeño estuvo enfocado en las cosas de Dios. A los 14 años nos comenta que empieza a compartir la palabra, y eso me lleva a la siguiente pregunta de cómo empezó ese ministerio de la predicación. ¿O qué es lo que fue primero? Me imagino que primero fue la predicación, después fueron las conferencias o los seminarios, o luego los libros. ¿En qué orden empezaron los ministerios que usted está llevando a cabo en este momento, pastor? Ok, yo crecí en la iglesia. El pastor Víctor Gil, un tabasqueño de corazón, Okay. él fue el que, yo recuerdo, él fue el que fundó esa iglesia, y yo era un niñito, ahí crecí en la iglesia, ahí jugaba en la iglesia, me sé cancioncita, fíjate, todavía desde los 5 o 6 años, me sé pasajes de la Biblia de memoria que me los aprendí desde esa fecha. Mi mamá, mis tías, mis tíos, mis hermanos, mi maestra en la iglesia, todos ellos me enseñaron pasajes de la Biblia. Un clásico,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, claro. Cosas como esas, Sí. Filipenses 4:13. Así que entonces, muchos de esos pasajes yo lo aprendí desde niño. Crecí viviendo o experimentando todo el entorno de la iglesia, las canciones, las vigilias, los cultos de campaña, Escuelas dominicales. las escuelas dominicales, todas esas, las mañanitas a las mamás el 10 de mayo, porque desde los 8 años toco guitarra. Así que entonces me volví un candidato nato para ir a llevar las mañanitas a las mamás. Sí. Y, A usted lo buscaban. Claro. O ir a las células y llevar la guitarra y ahí apoyar cantar con las alabanzas, ¿no? Eso, Así que entonces, prácticamente cuando yo tenía 14 años, me acuerdo bien, estaba en la secundaria, en el segundo año de secundaria, me acuerdo, y esa ocasión no había clases de esos clásicos puentes. Sí. Y fíjate cuál era mi mentalidad a los 14 años, de un jovencito tabasqueño, ¿qué hacía cuando no había clases? Medio mundo se iba a jugar, medio mundo se iba a pasarla bien, festejaba de maravilla en los puentes y todo el rollo. Carlos no. ¿Sabes qué hacía Carlos, Marios? Cuando no había clases, ese día se iba a la casa de Dios y ayunaba. Gloria a los 14 años. A los 14, 13, 12, 14, 15, etcétera. En lugar de quedarme a ver la tele todo el día o ir a jugar con mis amigos, que tal vez sí lo hacía, pero ya en la tarde. Desde la mañana ese día yo me iba a ayunar, porque mi pastor, que después de que dejó de serlo Víctor Gil, vinieron otros pastores. Y ya luego al final de todo llegó un hombre, siervo de Dios, que mi respeto para él, le mando saludos y bendiciones, que se llama Sebastián Álvarez. Él hasta la fecha es pastor, quiero decir, de esa iglesia. Así que en Tabasco. En Villahermosa, Okay. Sí, en Villahermosa, Tabasco. Así que entonces, cuando yo tenía 14 años, ese pastor enseñaba que era bueno que oráramos, leyéramos la Biblia, ayunáramos, pero ayunáramos de corazón. Así que entonces la idea se me sembró en mi mente, en mi corazón, y cada vez que tenía tiempo libre, yo iba y ayunaba. Hasta las 12, hasta las 2 de la tarde, etcétera. Desde las 6 de la mañana hasta esa hora más o menos. Así que ese viernes, me acuerdo bien, miércoles, ese miércoles que no hubo clase, yo llegué a las 6 de la mañana a la casa de Dios a ayunar, a leer la Biblia, a meditar en las cosas de Dios. Y más o menos como a las 12 del día, esa ocasión yo iba a entregar mi ayuno como a las 2 de la tarde. Y como a las 12 del día, vino una presencia linda de Dios. Solamente esa ocasión estábamos el pastor Sebastián Álvarez y un servidor. Él estaba en un extremo del edificio del templo y yo estaba en otro, arrodillados ambos. Así que entonces lo que decidí es clamarle a Dios. Ya no me acuerdo cuál era el propósito de mi ayuno y ya no me acuerdo, pero yo aprovechaba cada vez que tenía libre ayunar. Perfecto. Esa ocasión yo estaba orando y de repente vino algo caliente, algo poderoso en mi cuerpo y empecé a llorar. Dios me tocó. Yo ya hablaba en lenguas, el Espíritu Santo ya me había bautizado. Así que yo ya me había bautizado también en agua. Así que entonces empecé a hablar en lenguas, una bendición, como que la gloria de Dios me tocó en ese momento. Era más o menos como las 12 del día. Y puse mi pecho a tierra, mi cabeza al piso, y ahí estaba yo adorando, bendiciendo, y de repente suavecito una voz: tú vas a ser pastor. Yo te estoy llamando y te voy a llevar a lugares que tú no te imaginas. Vas a predicar mi palabra. Yo te voy a usar. Y eso me hacía llorar más. Esas frases retumbaban acá así, pero suavecitas, así, lindas. Y eso me hacía llorar más,
Y lo único que dije, me acuerdo bien, al final de todo era gracias, 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 gracias. Yo vengo de una familia humilde, sencilla, así que me sentí como indigno, como, wow, que Dios me elija a mí, ¿por qué no al hijo de Don E? De entre todos, Sí. a mí me escogió el Señor. Eso, ¿por qué no al hijo del ingeniero? ¿Por qué no al hijo del doctor? ¿Por qué no al hijo del empresario? ¿Por qué no a la muchacha de no sé quién? ¿Por qué a mí? Y eso me sentía, me emocionaba, pero a la vez me hacía llorar de gratitud. Y así fui adorando, y de repente ya me senté en el lugar donde yo estaba orando y me quedé meditando esas palabras. Tú vas a ser pastor, yo te voy a usar, te voy a llevar a lugares que desconoces, yo voy a estar contigo. Esas frases las me empecé a meditar. De repente mi pastor, también allá en el otro extremo del edificio, se sentó, terminó su tiempo de oración y se sentó. Y ya cuando estaba él meditando, leyendo la Biblia, me paré y fui con él y le compartí: pastor, me acaba de pasar algo. Y fíjate que me dijo: ya lo sé, me dice. Aleluya. Ya lo sé. Y yo le empecé a platicar. Escuché a Dios, tocó mi corazón y me dijo que voy a ser predicador, que voy a ser pastor, que me va a llevar a lugares, que va a usar mi vida. A mí también me habló, me dijo el pastor. Lo mismo que te dijo a ti, me lo dijo a mí. Y de hecho, yo nunca había predicado en la iglesia. Nunca. Yo era un jovencito de 14 años. Y me dice el pastor: la muestra va a ser que hoy, en la celebración, el culto de la tarde, quiero que tú prediques. Porque exactamente lo que te dijo a ti, Dios también me lo dijo a mí. Prepara a Carlos, enséñale, motívalo, háblale, llévalo de la mano, porque él va a ser mi siervo. Gloria al Señor. Ajá, ¿qué más confirmación? Sí. ¿Qué más confirmación? Así que entonces me dio un curso express así de homilética. Ajá, me enseñó cuáles fueron los trazos, cómo se hacía, los sermones. Y lo primero que me dijo: tú busca, medita, piensa en un pasaje de la Biblia, el que más te guste, el que más te llame la atención. Y fíjate cuál fue. San Juan 14, 1, 2 y 3. Okay. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ajá. Así que entonces lo empezó a predicar, varón. Sí. El pastor me dijo: ok, hazle aquí, hazle allá, se hace así, se hace acá. Y yo me preparé con todo. Ese miércoles por la tarde yo estaba predicando. Gloria al Señor. Así empecé. Y eso salió de un ayuno y de unas oraciones, hermano. O sea, eso salió por la búsqueda de Dios. Porque usted desde pequeño dedicó el tiempo que, como usted lo dijo, muchas veces muchos jóvenes o adolescentes lo usan para otras cosas. Usted sacrificó eso y ahí es donde Dios le habló. Ahí en medio de la alabanza, en medio del ayuno, en medio de la oración, Dios ahí le habló. Sí, eso marcó mi vida. Desde ahí empecé a predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Wow, así que entonces, obviamente la homilética, todo el mundo, los que han estudiado homilética, los que han leído sobre homilética, etcétera, saben, hoy soy profesor de homilética, hoy tengo libros escritos de homilética, en muchas escuelas usan mis libros de texto, pero en ese entonces yo no sabía mucho de homilética, pero todos saben que la homilética es como la música, entre más las practiques, mejor te sale. Sí, claro. Es un arte en ese sentido. Así que entonces, conforme fui predicando, fui perdiendo el miedo escénico, el parado, todo. Lo fui aprendiendo, y Dios ha sido bueno conmigo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Qué bueno y qué impactante es ese testimonio que usted nos comparte,
porque es algo que no muy comúnmente se vive o se ve, ¿no? Incluso no vemos, por ejemplo, a jóvenes o adolescentes de 14 años compartiendo la palabra, cosa que es de inspiración, o sea, que usted inspire para que aquellas personas o aquellos jóvenes o aquellos padres o madres que están viendo esto, pues digan, necesito poner enfoque en mi hijo o poner enfoque en mi hija para que a fin de cuentas sea un gran siervo del Señor, ¿no? Sea un siervo de Dios. Perdón, mis tíos, todos cristianos ellos, mis tías, mis hermanas, mi hermano y mi hermana mayor, cristianos, mi madre simpatizante, mi padre simpatizante, todos ellos veían en mí, desde que yo estaba niñito, 7, 8, 9 años, Carlos tiene algo diferente, Carlos le va a servir a Dios, Carlitos me decían, Carlitos podía ser un predicador, porque con facilidad me aprendía los textos de memoria, con facilidad las cancioncitas de Dios me las aprendía. Y me ponían ahí en la sala, en las reuniones familiares, me ponían a cantarlas. Y todo el asunto, y todo el mundo se gozaba y todo el mundo festejaba eso. Así que entonces, cuando Dios me llama al ministerio a servirle, solo confirmó Dios lo que ya mi familia venía viendo. Sí, gloria al Señor. Ahorita mencionaba que por ejemplo, yo le he visto que tiene sus grandes predicaciones, que tiene sus libros, por ejemplo. Después de que empezó a compartir, hermano, empezó a escribir libros antes de que saliera a compartir seminarios, o después, o cómo fue el encuentro con el primer libro o con el primer seminario. ¿Qué siguió después de ese ministerio de predicación con usted? Ok, después de eso, los libros son prácticamente recientes, de unos 15 años para acá más o menos. No, muy recientes. Sí, muy recientes. Así que entonces, después de ese llamado que Dios me hizo, en realidad mi pastor, al ver mi pasión, mi entrega, mi servicio, todo lo que tú quieras, hubo una oportunidad en un poblado fuera de la ciudad, hubo una oportunidad de ir a pastorear una iglesia, de ir a servir en una iglesia, que resulta que se había quedado sin pastor. Esa iglesia había sido una iglesia de más de 100 personas, en un apogeo lindo, todo de maravilla. Algo se descuidó por ahí y se vino la cosa abajo, de tal manera que como mi pastor era líder de esa área, de ese sector, ahí a él solamente le entró una llamada de su jefe, de su supervisor, diciéndole: quiero que vayas a atender a tal lugar porque creo que hubo problemas. Así que entonces, cuando fue mi pastor allá, no llegó nadie al culto a esa iglesia, nadie. Wow, eso fue un domingo por la mañana. Él conocía a los vecinos que eran cristianos, los hermanos, tararara. Dijo: vengan en la tarde, voy a mandar un predicador. Vengan en la tarde a tal hora, va a llegar un predicador aquí, pero síganse congregando, tengan ánimo, Dios va a levantar esta iglesia. Y al predicador que mandó fue a Carlos. A Carlos. Antes que cumpliera 15 años, yo estaba pastoreando la iglesia, el Sinaí se llama, el Sinaí, en un poblado allá en Villahermosa, fuera de Villahermosa. Y resulta que cuando llegué a esa iglesia, en ese domingo por la tarde, habían 4 ancianitas, 4 hermanas ya mayores. Listas para el servicio. Listas para el culto, sí. Así que entonces, cuando me vieron llegar, ¡oh! Él va a ser el predicador. ¿Dónde está el predicador? Ajá, ¿dónde está el predicador? Soy yo. Ajá. Y cuando me escucharon y yo les compartí, se gozaron tanto, les gustó. Hermano, venga el otro domingo. Me pidieron, no tenían pastor. Así que entonces, y yo fui el único al que enviaron para que les predicara la palabra de Dios. El punto es que con esas 4 ancianitas empezamos a trabajar ahí. Gloria al Señor. Mi pastor me mandaba, iba él, me mandaba, hasta que al final me dejó solo a mí. Ándale, esas viejitas yo le puse
abuelita 1, abuelita 2, abuelita 3, abuelita 4. Y ellas a mí me pusieron el pastorcito. Aleluya. Sonaba taquería, Sí. pero así me pusieron. El pastorcito. Pero con esas hermanas empezamos otra vez a retomar la iglesia. La iglesia se avivó. Después de 6 meses, yo tenía más de 60 personas. Gloria al Señor. Mira qué lindo. Así que entonces fue una experiencia sorprendente, un pastorado lindo. Yo ahí cumplí 15 años. Me hicieron una comida, una fiestecita por mis 15 años. Y yo decía, ¿y la chambelana? ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no llegó? Sí, pues. Pero ahí la pasamos muy bien. Esa gente me sigue amando hasta la fecha. Yo voy a Villahermosa, yo voy a Tabasco y los visito. Todavía viven, todavía están ahí, porque ya pasaron más de 30 años. Sí. Ajá. Así que entonces todavía están ahí de la gente que yo pastoreé, 5, 6 personas en esa iglesia que yo pastoreé en esos entonces. Mira, así fue que empezó mi ministerio, mi pastorado. En esos entonces le llamaban pastores laicos. La gente que todavía no va a una universidad teológica y que no estudia todavía teología, etcétera. Autodidacta, por así decirlo, ¿no? Ándale, autodidacta. Así que entonces, yo fui pastor por 2 años. Ahí solamente tardé como unos 6 meses, porque cuando vio el líder, el que había mandado a mi pastor, cuando llegó a supervisar lo que estaba pasando, vio mucha gente. Y sin embargo vio un jovencito de 15 años ya pastoreando el lugar. ¡Wow! Se lo van a comer, está muy pollito, cosas así decía. Carlitos, aquí vamos a instalar un pastor, ya formado, ya educado, ya esto. Ya estudiado. Ya estudiado. Y yo le dije, mi hermano, como usted me indique, lo hacemos. Así que entonces a los 15 días yo estaba entregando el lugar y estaban instalando a un pastor ya formal. La gente lloró, la gente me abrazaba, la gente lloraba, no quería que yo me fuera, pero yo era todavía un jovencito, 15 años, imagínate, estaba empezando la preparatoria, me acuerdo bien eso en aquellos tiempos. Así que entonces, por ejemplo, me entregaron una credencial. Me entregaron una credencial de pastor, y llegué a convertirme en el pastor más joven de todo Tabasco. Imagínate. Más joven de todo Tabasco, a los pues 15 con años. 15 años, a los sí, 15 es muy años. joven. Así que entonces, no porque haya estudiado, porque ya dije, aún no estudiaba, no porque tuviera tanta experiencia, no, porque tenía la pasión por quererlo hacer. Porque Dios estaba con nosotros. Ándale, por eso. Así que entonces, en las reuniones, en los eventos así grandes, donde iba muchos pastores y muchas iglesias, muchos hermanos y todo, decía el presentador, el que estaba dirigiendo, el líder, decía, aquí tenemos al pastor más joven de todo Tabasco. Y yo estaba enfrente, así un jovencito, flacucho, él. Ponte de pie, mijito, ponte de pie, Carlitos. Y ya me ponía yo de pie y toda la gente me miraba. Ese es pastor. ¡Wow! Ese podía ser mi nieto, podía ser mi hijo. Me decían esas cosas, pues. Así que entonces, pero para mí era una dicha poder servir a Dios. Posteriormente, obviamente, te puedo platicar que luego estudié, que luego Dios me suplió para que me fuera a una universidad teológica muy buena, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces yo la disfruté al máximo. Gloria al Señor. Qué bueno, pastor. O sea, el pasar, y yo creo que eso ya estaba en los planes de Dios, porque cualquiera que dijera, ay, yo quiero ser pastor, incluso a los 20, 25, es como de que estoy todavía muy joven. Pero usted a los 15 años estuvo en ese pastorado. ¿Cuánto tiempo duró el pastorado? Solamente 6 meses, porque el líder vio que posiblemente no iba yo a poder con el paquete. ¿Por qué? Porque no había estudiado. Pero no 6 meses Pero se 6 lo meses. Gloria a Dios. Me regresé a mi iglesia y como al mes ese mismo líder me fue a buscar y me fue a ofrecer otro lugar para que yo fuera a pastorear otra iglesia. Y ahí fue donde me entregaron mi credencial de pastor autodidacta o laico y toda la cosa. Y allá en esa otra iglesia estuve igual como 6 meses también pastoreándola.
Igual en Tabasco. Igual ahí en Tabasco, nomás que ya en otro poblado. Todavía era en su estado en el que se movía. Todavía. Después de esos 2 pastorados, porque en ambos duré más o menos como 6 meses, me desanimé del pastorado. ¿Por qué? Dígame usted, pastor. Me desanimé. Viví uno de los momentos o de las etapas más duras, porque en el primer pastorado, a los 14 y 15 años, todo estaba de maravilla, la gente llegaba, nos gozábamos, crecía la iglesia. Pero en el segundo pastorado, yo llegué y había más o menos como unas 15 personas. Usted ya llevaba la expectativa del pastorado pasado. Ajá, que va a llegar la gente, que vamos a ganar más, que vamos a crecer, que todo el asunto. Pero resulta que pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses y no ganábamos a nadie. Seguíamos siendo los 14, los 15, 16, 17 personas y la mayoría eran familia. Y había un anciano que él había donado el templo y había todo lo que estaba ahí, él lo había puesto de su dinero. Y era como mi abuelo en este caso. Sí. Ajá, su hijo predicaba, su nieto tocaba la guitarra, su hija era la maestra de niños, su nieta también era maestra de niños. O sea, todo. Así que entonces se me hizo tan difícil pastorear ahí. Yo no tenía ni la sabiduría ni la experiencia todavía como para pastorear un lugar así. Y me desanimé. Y después de 6 meses dije, ya no quiero ser pastor. Yo tocaba la guitarra ya tocaba el piano y yo dije, le voy a servir a Dios mejor con la música. Sí. Y le fui a decir a mi pastor, ya no quiero pastorear allá, es bien difícil, así como quejarme. No se convierte en ningún alma, no nos hemos ganado gente, el hermano el hermano el otro, así, un resto de excusas. Pero estaba desanimado, pues porque yo pensé que me iba a ir como en el primer pastorado. Ya pues. traía esa expectativa usted, ¿no? Sí. Así que entonces, y al ver que no, me desanimé. ¡Wow! Así que entonces, un tío mío era pastor en una iglesia grande, bonita, en plena ciudad y todo el asunto, y le faltaba alguien que tocara la guitarra. Y me encontró una ocasión y me dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy allá sirviendo, estoy al frente de una misión, pero yo voy a entregar. Ya vas a entregar. Él me aconsejó y me dio unos cuantos orientaciones ahí, pero al final me dice, si tú decides entregar, vente conmigo a la iglesia a tocar la guitarra. Al final eso fue lo que decidí. Entregué aquella iglesia, la segunda, y me fui a tocar la guitarra en una iglesia grande, bonita, donde solamente tocaba la guitarra y mi tío me ponía a predicar de vez en cuando ahí en esa iglesia y etcétera. Ahí estuve más o menos como unos 2 años con él. Okay. Así fue como fue mi primera etapa, vamos a llamarlo así, de mi inicio del ministerio. Sus inicios de los ministerios. Ajá, y posteriormente ahí fue cuando Dios trató conmigo. Porque te acuerdas que me dijo que me llamó audiblemente que iba yo a ser pastor. Sí. Ok, pues resulta que yo empecé a servir a Dios, pero en la música. Estuve en 2 grupos musicales allá, que tocábamos en bodas, en 15 años, Tenía en campañas. ahí su grupito. Sí, andábamos por todas partes y eso me gustaba. Porque yo cantaba y tocaba la guitarra y todo estaba de maravilla, todo estaba lindo. Pero Dios no me había llamado a eso. Dios tenía otros planes diferentes para usted. Sí. Así que entonces, ¿qué pasó? Me accidenté la primera vez. Santo Cristo. Le jalaron las orejas, pastor. Sí. Todos mis amigos pastores, todos los compañeros, todos me decían, eso que tú acabas de decir, es Dios que está tratando contigo, Él te llamó, tú vas a ser pastor, tú debes de prepararte, tú debes de entrar a una escuela, y etcétera, etcétera. Pero como me había desanimado tanto, no, yo no quiero ser pastor, yo quiero servirle en la música. En ese momento de su vida, ¿usted estaba en esa montaña rusa que bajó y ahí estaba estático? ¿O sí había todavía un amor ferviente o un deseo por servir a Dios en ese momento de su vida cuando se desanimó?
quizás de amar a Dios siempre. Sí, sí, sí. Y de la música siempre, música de Dios, por supuesto. Ujú. Pero servir a Dios como pastor no quería. Okay. No quería, porque es difícil, porque se sufre, porque se batalla, porque hay gente ingrata, un mundo de Sí, sí, cosas, sí, sí, sí. yo pensaba, así que entonces no quería. Íbamos, por ejemplo, a las campañas a tocar, llegaba el evangelista o el profeta y me mandaba a llamar delante de todos y me decía, Dios te está llamando al ministerio, Sí. mijo, no te rehuses. ¡Wow! ¿Cómo la sabe? Alguien le dijo. Ajá, sí. Así que entonces, y eso era tan común. Yo me ponía a leer la Biblia y me encontraba pasajes. ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Envíame a mí. Y La cierro. mejor le cambiaba yo y me iba a los salmos o qué sé yo. Wow, no. O sea, me ponía a orar. Y luego la vocecita ahí en mi conciencia, en mi mente, en mi pensamiento, tú tienes que servir a Dios. Me invitaban a predicar, predicaba yo de vez en cuando me invitaba algún amigo por ahí, pero de que yo pastoreara no quería. Okay. Así que entonces la cosa se puso difícil porque me accidenté la segunda vez. Santa Cristo. Y ahí fue donde me desfiguré la cara, ahí fue donde perdí los dientes. Ahí fue donde prácticamente me fracturé esta parte de aquí. Fue algo muy difícil, algo muy duro. Pero Dios diciendo, si no es por la buena, vas a entender mi mensaje de otra manera. Sí, claro. Así que entonces la cosa se me convirtió en un dilema. ¿Le sirvo a Dios en la música o le sirvo a Dios en el pastorado? Pero ya Donde con Él un me segundo quiera. accidente, imagínate. ¿Qué edad tenía en ese momento, pastor? Yo tenía más o menos como unos 18 años. Ok. Como unos 18 años. Prácticamente yo estaba, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué escuela voy a entrar? ¿Qué carrera quiero estudiar? ¿O en qué ciudad lo quiero estudiar? Estaba yo en ese proceso. Así que entonces, cuando las cosas se ponen difícil y me accidento la segunda vez, un amigo me llevó en un taxi de regreso a casa, ya cuando me dieron de alta en el hospital, porque ni le avisé a mi mamá, ni supo mi mamá, mi papá, nadie. No quise darle la noticia para no asustarla. Pero me bajé del taxi y me dijo este amigo estas palabras. Todavía la tengo aquí, me resuenan aquí. Me dijo, dime cómo quieres ir a servir a Dios, Carlos. Me lo mandó, él estaba en el taxi, yo estaba como a unas, 10 pasos. ¿Cómo quieres servir a Dios? Cuando te falte un brazo, cuando te falte una pierna, cuando te falte un ojo, cuando estés incompleto, o ahorita que estás todo completo. No me responde, respóndele a Dios. Piénsale. Wow, como que Dios fue el que me dijo esas palabras. Me quité la gas porque fue un ojo, este ojo. Casi me lo saco en el segundo accidente. Me la quité para no asustar a mi mamá y así entré a la casa. Y fui directo a mi recámara a llorar, a llorar, a llorar y a llorarle a Dios. ¡Wow! Así que entonces la cosa se puso difícil porque le pedí perdón a Dios. Y le pedí en ese momento, fíjate, 2 oraciones, 2 peticiones, bien fuertes, bien claras. Te voy a servir de pastor. Ya lo entendí, me estás llamando. ¿Quieres que yo te sirva? Ok, lo voy a hacer. Solamente te pido, por favor, estas peticiones. Una, que tú me suplas todas mis necesidades, que yo pueda entrar a la escuela. No quiero estudiar en Tabasco, quiero estudiar fuera de Villahermosa, de Tabasco. Tú súpleme todo lo que yo necesite, ayúdame y yo te voy a servir. Y la segunda petición que le dice, quiero que siempre estés conmigo,
Fíjense, esto es clave, amigos. Quiero que siempre estés conmigo. Yo quiero ver tu respaldo, quiero ver tu presencia en donde quiera que yo me pare, en el micrófono que yo tome, que tu presencia esté conmigo, que la gente se dé cuenta. Eso te pido. Llorando se lo dije a Dios. Gloria Y ya al habían Señor. pasado como 4 horas que estaba ahí tirado, llorando en mi recámara. Dios me consoló, me abrazó, me fortaleció. Y ahí fue donde decidí meterme, retomar otra vez el pastorado o retomar otra vez el llamado a servirle a Dios. Y ahí fue donde ingresé a la escuela, a la Universidad Teológica, lo hice en Monterrey, algo lindo de Dios, como que agarró rumbo mi vida. Empezó a agarrar el caminito nuevamente. Sí, ahí fue. ¿Por qué? Porque ya no estaba yo en rebeldía, ya no andaba yo tipo Jonás huyendo del llamado. Del llamado del Ajá, Señor. no, sino que me perfilé al propósito de Dios y las cosas Y salieron fíjese que es importante, y lo comentábamos en una ocasión con Regino, de el escuchar la voz de Dios y el hacer caso de lo que Dios nos dice. Porque muchas veces, como Jonás se levantó y quiso hacer algo totalmente diferente. O sea, accionó, pero de una mala manera. Y esas palabras fueron clave en su vida y en su ministerio, de decir que, o sea, ¿cuándo voy a servir al Señor? ¿A qué horas voy a subir al Señor? Cuando me falte esto, cuando me falte el otro, ¿cuándo voy a servir al Señor? Entonces, creo que su testimonio de cómo empezó el ministerio es muy, muy grande, porque hay muchos puntos ahí. En primera, de que usted escuchó la voz de Dios a través de su hermano, a través de su compañero, y lo hizo caso. Se arrepintió y dijo: Señor, yo quiero que tú me ayudes a lograr el llamado que tú tienes para mí en mi vida, ¿no? Sí. En mi vida. Entonces, a partir de ahí, usted que dijo: voy a hacerte caso, Dios. Voy a seguirte, Dios. A Sí. partir de ese momento, ¿no? Sí, las cosas cambiaron, Dios me suplió, Él acomodó todo, porque yo tenía problemas con mi novia, yo tenía problemas en mi casa, yo tenía problemas en la escuela, yo tenía problemas en el trabajo, o sea, pero andaba en rebeldía, andaba mal, andaba Sí, claro. desobedeciendo a Dios. Consecuencias de la desobediencia. Ajá, pero cuando decido obedecerle, todo se empieza a arreglar. Gloria a Todo. Esa es la gran bendición de obedecerle a Dios. De la obediencia. Hay un capítulo que creo que fue el tercero, que hablamos de la obediencia, de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, en las consecuencias de la obediencia, lo comentábamos, es una llave para recibir las bendiciones de Dios, para recibir lo que Dios tiene en nuestra vida. Entonces usted se va al instituto bíblico, a la escuela bíblica, empieza a estudiar, y allí es donde empieza su ministerio como predicador, o como dar seminarios, pastor. Ajá. Estudio primero una escuela que me forma como pastor, Okay. o como predicador. Estuve 3 años ahí en esa escuela. Todo estuvo de maravilla, hice muchos amigos, tanto en México como en Estados Unidos. Dios me abrió muchas puertas, poder ir a predicar a muchos lugares. Ahí empecé a salir a predicar a muchos lugares. De hecho, antes que yo me fuera a Monterrey, yo a Tabasco ya me lo había recorrido muchas Okay. veces, porque me invitaban a predicar a muchos lugares, a muchas ciudades allá en Tabasco. Así que entonces, pero ahora estaba yo ya fuera de Tabasco y salí a predicar a muchos lugares, no solamente en Nuevo León, sino en Tamaulipas, en Zacatecas, en Chihuahua, en Veracruz, toda esa área Ya de ahí empezó alrededor, ok. toda esa área del norte del país. Ahora le empecé a recorrer sorprendentemente. Dios me abría puertas, y vaya, una bendición linda. Así que cuando gradué de ahí, un amigo y yo decidimos venir hasta Los Cabos, Baja California Sur. Okay. Ajá, así que entonces viajamos para allá, y Dios ha sido bueno con nosotros, porque ¿Con qué fin viajó, pastor? viajamos, nos invitaron a que fuéramos a predicar,
que allá pastoreaba un amigo nuestro ya que había egresado de la misma escuela de nosotros, y nos invitó para que fuéramos y conociéramos. Y el tío mío que era pastor me dijo: si Dios te abre puertas, te puedes quedar. Si Dios no te abre puertas para allá, regrésate a Tabasco y sirve a Dios acá. Lo sorprendente es que Dios me abrió puertas en Baja California Sur. Así que entonces estuve en Los Cabos, estuve en La Paz, luego estuve en Constitución, y algo maravilloso, porque en ese entonces fue que viajé a Tijuana a un evento enorme de muchos pastores de todo el país, delante de miles de pastores. Ahí conocí al amor de mi vida, ahí conocí a mi esposa. Esa es otra historia también sorprendente, que vale la pena platicarlo, pero prácticamente ahí fue donde empecé a conocer Baja California Sur, y luego Baja California. En este caso vine a Tijuana, fui a Mexicali, fui a Ensenada, conocí Rosarito, Tecate, toda esta parte de acá. Obviamente pasamos por San Quintín igual, claro. Sí, claro, etcétera. Pero desde esa ocasión, Dios ha sido bueno con nosotros, porque nos estableció en Baja California. Así que entonces yo he estado viviendo más de 30 años en Baja California Sur y Baja California. En los dos estados. Y ahí fue donde se instaló aquí en el norte. Ándale, ahí fue donde me instalé. Cuando pastoreaba, ya casado, me casé en el 95. Ahí ya la conocí en el 94. Así que entonces al año nos casamos. Pastora ella también, Dios profesora bendiga. Ella también. Saludos a la esposa del pastor. Bendiciones a la pastora Eva Moreno, michoacana, beso para ella. Resulta que cuando nos conocimos, prácticamente unimos ministerio. Sí. Unimos ministerio. Ella pastoreaba en Morelia, Michoacán, y yo pastoreaba en Tijuana, Baja California. Fue necesario decidir qué plaza íbamos a quedar, ya sea que nos fuéramos a pastorear a Morelia, o ya sea que nos viniéramos a pastorear a Tijuana. ¿En cuál iglesia nos vamos a quedar? ¿En qué área del país vamos a servir a Dios como pareja, como matrimonio? Como matrimonio de pastores, ¿no? Sí. Así que entonces, al final de todo, oramos a Dios y Dios nos guió para que nos viniéramos a vivir a Tijuana y pastoreáramos juntos la iglesia Ríos de Agua Viva ahí en Tijuana. Así que entonces, de esa manera fue que empezó todo. En mismo Tijuana estudié una licenciatura en teología. Ahí mismo me formé como educador también, como licenciado. Así que entonces, como que le quise dar una ayudadita a Dios, y yo quería dar clases aquí, quería dar clases acá, quería hacer clases acá. Quería abarcar muchas áreas. Y otra vez Dios me jaló la oreja. Aleluya. O sea, yo he tenido experiencias donde, si no te ubicas en la voluntad de Dios, como que Dios te cierra las puertas. Hay consecuencias. Sí, hay consecuencias. Eso lo tengo bien claro. Comprobadísimo. Sí, totalmente. Así que entonces, ¿qué decidí? Dejar lo secular y empezar a servir a Dios al 100%. Al 100% en el ministerio. Así que ahora empecé a dar clases, pero de teología, de homilética, empecé a dar clases de hermenéutica, empecé a dar clases de escatología, y desde que estoy dando clases ahí, Dios me ha bendecido, no me ha dicho no. Ha sido una bendición como empecé a servir a Dios ya como profesor de escuelas teológicas. Sí, y como licenciado también. Así que entonces Dios ha sido inmensamente bueno. Así que entonces estudié teología, ya llevo varios años estudiándola. Estudié 3 años en Monterrey, en una universidad allá. Estudié 4 años en Tijuana, en una universidad igual. Y estoy terminando una maestría a la fecha, porque ha sido en la que me he incursionado. Lo demás lo dejé a un lado, porque me va a jalar la oreja, me va a ir mal, Dios me va a ejecutar, y puras de esas, y lo he tenido bien comprobado. Así que entonces mejor me he incursionado en lo teológico, y
estoy terminando una maestría, ya van para 2 años, así que entonces prácticamente llevo 3, 4 y 2 Ok. estudiando teología. Gloria al Señor. ¿Cuándo surgió la idea de los libros? ¿Cuándo surgió esa idea de los libros? ¿O cómo fue el hecho de que usted diga, ¿sabe qué? Tengo esto que lo quiero compartir con las demás personas para que tanto aprendan de temas, por ejemplo, nombrando algunos temas que tiene de la educación a los hijos, o nombrando temas del Apocalipsis, o nombrando temas de diferentes libros que usted y que yo he tenido el privilegio de tenerlos hasta la fecha? ¿Cómo nació ese primer libro? O si recuerda ese primer libro, ¿cómo fue? Si nos los pudiera compartir. Sí, claro. Yo vivía y pastoreaba, servía a Dios en Baja California Sur cuando eso. Ok. Ajá. Yo soy muy aficionado a la lectura. El profesor tiene que leer mucho. Sí, claro. Claro, tiene que leer mucho, tiene que estudiar mucho. ¿Por qué? Porque hay que prepararse para estar al frente de sus alumnos. Así es. Claro, así que entonces yo aprendí ese hábito y me ha apasionado. Y yo empecé a comprar libros de muchos autores, tanto cristianos como seculares, Sí, obviamente. claro. En mi biblioteca vas a encontrar de ese tipo. Pero algo que yo descubrí es que la mayoría de los libros que yo había comprado, y ahorita tengo, pero muchos libros, Sí. allí en mi biblioteca, pero la mayoría de esos autores eran estadounidenses, eran canadienses, eran españoles, eran algunos coreanos de Corea del Sur, otros muy poquitos de Colombia, de Argentina, de El habla Brasil. hispana, ¿no? Ajá. Y yo me quedé, ¿y los escritores mexicanos? Sí. ¿Dónde están los escritores mexicanos? Y empecé a indagar acerca de los escritores mexicanos, los que escriben teología, me refiero. Sí, claro. Escritores mexicanos Hay muchos, ¿no? en otras áreas, pero hay muchísimo, y mi respeto para los grandes escritores que ha dado este país. Pero hablando de teología, hablando de la Biblia, hablando de la palabra de Dios, yo los empecé a buscar y resulta que nomás me encontré como 1, 2, 3 por ahí que han vendido millones de libros y soy aficionado de uno de ellos. Y he comprado sus libros, pero de ahí en fuera no encontré en esos entonces más tela de dónde cortar. Sí. Y le dije a Dios, ¿en dónde están los escritores mexicanos? Y otra vez ahí está la voz de Dios. No hay libros de gente mexicana que esté ubicada en lo que está hablando y que sea de bendición lo que está hablando, porque empiezan hablando de una cosa y se pasan a otra y terminan en otra, como un predicador que está perdido. Dios, ¿dónde están? Y Dios me dijo, ¿y por qué no los escribes tú? Otra vez la voz del Señor. Ajá, otra vez la voz de Dios. ¿Por qué no los escribes tú? ¡Wow! No me esperaba yo esa respuesta. ¿Cuál fue tu reacción a primera instancia? Mi reacción a la primera fue sorpresa. Me quedé así como extasiado. ¿Por qué no los escribo? Nunca había pensado yo escribir un libro. No se me había pasado aquí por la cabeza, oye, tú podías escribir, oye, a ti se te da la lectura, a ti se te da la literatura y todo. No. Había ido a seminarios, había ido a estudios, había ido a conferencias, había escuchado a grandes literatos por ahí, pero nunca se me había pasado por la cabeza que yo escribiera. Así que entonces cuando escucho eso, ¿por qué no los escribes tú? Luego pensé en un estadounidense que ya partió con Dios y que pastoreaba en Ciudad Juárez. Y él lanzaba pequeños libros de bolsillo y era un exitazo en ese entonces. Sí. ¿Ok? Vendía mucho, gustaban sus libros, yo empecé a comprar sus pequeños libros, una bendición bárbara. De ahí me inspiré y tomé la decisión, ¿por qué no emular la misma visión de aquel pastor, de aquel escritor? Sí, porque sus libros también son pequeños, los de usted, ¿no? Ajá. Así que entonces, ¿por qué no escribir libros de bolsillos,
pero con otra connotación, con otro enfoque, con otra visión de formación, de información, de teología, de hermenéutica, pero con algo más profundo, porque la gran mayoría escribía, y ese que me inspiró, también escribía, pero de motivación, a las emociones, a las decisiones, a esto, al otro acá. No, yo dije, ¿por qué no escribir algo de teología, pero de manera sencilla, así como con peras y manzanas, para que todo el mundo lo pudiera entender? Perfecto. Así que entonces lo que decidí es tomarle la palabra a Dios. ¿Por qué no los escribes tú? Sí. Y decidí tomar la idea de aquel pastor de Ciudad Juárez. ¿Recuerdas su nombre? Por supuesto, el famosísimo Víctor Richard. Ok. Claro. Así que entonces, pero mis libros de bolsillo serían no motivacionales, sino teológicos. Ok. Teológicos y no solamente de lectura, sino de interacción, donde el lector escriba, donde el lector piense y donde el lector pueda interactuar con el autor. Así que entonces inmediatamente me puse a estudiar mucho acerca del arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Sí. Y a los poco tiempo yo ya tenía mi primer libro de bolsillo que se llama precisamente así, El arrebatamiento de la iglesia. Me voy a tomar un poquito la libertad de dejar sus redes, su número del pastor, para que le echen un mensajito. Tiene mucho material muy bueno, muchos seminarios sacados de esos libros. Entonces, por ejemplo, ese que nos nombró, no recuerdo si ya nos los compartió a nosotros, el seminario ese del arrebatamiento de la iglesia. Han habido varios ahí que nos ha dado como congregación o como líderes, ¿no? Entonces, ese fue el primero. Ese fue el primero. Fue un éxito lindo, todo el mundo le gustó, todo el mundo me lo compraba, me lo mandaban a pedir, etcétera. Posteriormente seguí estudiando más. Salió, por ejemplo, uno que se llamó Más que Hermanos, porque me invitaron a dar conferencias del amor y la amistad y toda la cosa. Y todo lo que estudié para dar esa conferencia lo convertí en ese libro, Más que Hermanos, y que está basado en un proverbio, obviamente. Claro. Así que entonces salió ese libro, Más que Hermanos, y la temática ahí es que a la gente le encanta tener amigos. A todo mundo le encanta tener amigos, pero ser amigos, muy pocos. Sí, ser leales a tu amistad, por ejemplo, ¿no? Ajá. Así que entonces, qué sorpresa, que le gustó a medio mundo igual, un exitazo bueno. Posteriormente salieron otros más. Por ejemplo, salió uno que se llamó Vida después de la muerte. Medio mundo me hacía preguntas, porque resulta que para esos entonces yo era pastor de una iglesia, era líder de un lugar, y viajaba, y en donde predicaba o donde daba conferencias me hacían preguntas mucho con respecto a la muerte. Después, ¿no? Ajá. ¿Dónde están los que murieron? ¿Dónde están estos? ¿Dónde están el otro? ¿Dónde está mi abuelito? Por ejemplo, me dijo uno por ahí. Así que entonces yo me di a la tarea de analizarlo a la luz de la Biblia, y así surgió ese libro de Vida después de la muerte, y ha gustado igual, a medio mundo le llama la atención. Es de los primeros que se acaba en Miquiras, ese de Vida después de la muerte. Luego salió uno que le puse una portada negra y que le puse Desenmascarando al enemigo. Y nada tiene que ver con suegra, ¿eh? Nada tiene por que si ver tenían con la duda. Sí. Desenmascarando al enemigo. Y es un análisis de cómo trabaja el enemigo, el diablo en este caso, cómo se camuflajea, cómo la misión que él tiene contra los hijos de Dios, contra los creyentes. No, eso es algo interesante, porque en el mundo entero, déjame decirte, estimado ingeniero, en el mundo entero los países más bélicos, más poderosos, invierten mucho en espionaje. Sí. Millones y millones de dólares o de euros allá en Europa. Ajá, millones en espionaje. Y la pregunta es, yo me dije,
¿por qué no convertirnos en la silla del cielo Sí, en sí, la sí. tierra? Viendo ahí Ajá. cómo trabaja el... Efectivamente. Y hace falta que alguien le quite la máscara y le enseñe a toda la gente Sí. con peras y manzana qué fácil es reprender al Así enemigo y desenmascararlo y correrlo en el nombre de Así Jesús. es, en el nombre sea de Dios. Ajá. Así que entonces así fueron surgiendo. Gloria a Dios. Hoy en día tengo 31 libros de 31 libros de bolsillo, Ajá. prácticos, para que el lector pueda asimilarlo muy bien, ¿no? Sí, sí, Gloria a sí. Dios. Así que entonces me pueden encontrar en las redes sociales, me pueden encontrar, podemos dar el número, Sí, incluso claro que si sí. ellos quieren buscarnos por ahí, es una bendición. Me lo han pedido en México, en Estados Unidos, en Guatemala, me lo han pedido, se lo han llevado a España, Gloria a Dios. etcétera. Así que entonces, una bendición linda poder escribir, pero de una manera práctica, de una manera sencilla, fácil, que la gente lo pueda entender. Ahora, todo ese material ha sido seminarios, conferencias, Gloria al Señor. horas tras hora de haber estudiado, y de tanto que se estudió, surgen esos materiales, y como que ahí nos podemos entrar a los seminarios Sí. o dejarlo para la próxima, pero así es que inicia todo en cuestión De los libros. De y los libros. Gloria al Señor. Fíjese que hace que el jueves, que me parece que terminó nuestro seminario, Sí. un material muy interesante en el tema de los líderes, y veo, y algo que me llama mucho la atención es que cómo nombra a cada uno o cómo cita a algunos escritores famosos, cómo cita a personas, cómo cita a portales de internet, y lo relaciona muy bien, cómo saca todo el texto de la Biblia y lo desmenuza para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida siendo líderes. Entonces, realmente es un contenido que vale la pena invertirle, vale la pena comprarlo, para poder entender un poquito más de temas, como usted dice, con peras y manzanas, para que el lector lo pueda entender completamente, ¿no? Los seminarios ha sido un exitazo hermoso. Nada más con esto te digo todo. Noviembre y diciembre pasado me invitaron a dar 8 seminarios. Full. 8 seminarios en diferentes. Aquí en San Quintín, en este nuevo municipio fresero, estuve en dos dictando 2 seminarios, y de aquí me fui a Baja California Sur. Allá compartí 6 seminarios, y así cerré el año en este caso. A principio de este año, de hecho, esta gira que estamos aquí hoy, acompañándote y todo, es porque estoy en una gira ministerial donde estoy compartiendo 6 seminarios. Gloria a Dios. 6 seminarios. ¿Cuánto lleva ya hasta la fecha, pastor? Ya llevo 3, me faltan otros 3. Uno de ellos fue el que les compartí a ustedes, Sí, claro. el de Trasciende, que está basado en mi nuevo libro para líderes que se llama Trasciende, formando líderes que hacen historia. Gloria a Dios. Muy buen material. Muy, muy buen material. Así que entonces la pastora Elizabeth, que la mandamos saludar, Claro, Dios bendiga a la hermana. ella tuvo a bien juntar a todos ustedes, Todos los líderes. y una bendición linda esas Gloria a Dios. dos noches ahí enseñando. Pero así, en muchos lugares, en muchas iglesias, me han puesto pastores, me han puesto delante de mí pasantes de teología, iglesias se han juntado, y más de 200 personas han estado ahí escuchando seminario. ¿Qué son los seminarios? Son como talleres que se dan. La gente escribe, la gente opina, la gente comenta, los hacemos participar, porque Gloria a así se Dios. maneja la Sí, nueva sí, a fin de cuentas se didáctica tiene, y sí, la claro. nueva pedagogía. Así que entonces, pero sí son horas y horas de estudio. Sí, son 7 horas a lo mejor, Sí, muy sí, intensas. Sí. 3, siempre lo hacemos en partes, y yo aconsejo que sean 2 días, Sí, para claro. que no sea pesado, obviamente con sus respectivos recesos Sí, sí. y toda Cafecito. la cosa. Oye, papá. Claro. Ajá. Así que entonces eso ha sido un exitazo hermoso, lo de los seminarios, y en diferentes temas. Sí. Con diferentes temáticas, diferentes necesidades que hay en las iglesias, etcétera, etcétera. Claro. Mire, pastor, es muy interesante todo lo que nos está comentando. Ahorita detrás de cámaras comentamos, hay que dejar un pedazo de pastel.
íbamos a hablar otro punto, pero yo creo que está por demás, la verdad. Y estos 4 puntos que tenemos pendientes, vamos a hablarlo con el famoso Regino. Esperemos que se pueda. Te vamos a dejar un pedazo de pastel para poder, yo sé y estoy totalmente seguro que él quisiera estar aquí. Por azares ahí de la familia y todo eso, tuvo contratiempos, no pudo estar aquí, pero gloria a Dios por la vida del pastor Carlos, gloria a Dios por su vida, pastor. Yo creo que Dios lo ha usado grandemente y estoy casi seguro que no soy el primero ni el único que se lo ha dicho, perdón. Y para mí es un gusto que haya aceptado esta invitación. Para mí es un gusto que haya aceptado esta invitación. Una bendición, como ya dije, aquí con mi amigo el ingeniero y la psicóloga Luz, una bendición enorme poder estar acá con ustedes, me siento halagado. Dios me ha llevado a muchos lugares. Gloria a Dios. Y he estado en muchos lugares compartiendo la palabra de Dios y he estado también en vivo en muchos lugares. Sí, yo sé que esto no es nuevo para usted. Ajá. Quizás en el otro bloque, con Regino, podamos platicar de esas vivencias. Sí, como gloria a dice Dios. Ahí, y verán que, aleluya, es una bendición linda. Sí, no, aquí hay material para platicar horas y horas, pastor. Sí. Para mí es un gusto que esté aquí, nuevamente se lo repito. Esta es la parte 1. Esperemos hacer un tiempo en esta semana para concordar y llevar a cabo estos diferentes puntos que nos faltan. ¿Qué le parece? Por mí, encantadísimo, por supuesto que sí. Gloria a Dios. Esta es la primera parte. Yo creo, ¿cuánto va, amor? 1 hora 10, ya es bastantito. Entonces, vamos a partir aquí y esperen la segunda parte con el pastor Carlos Mario Jiménez Solís, sí, si no me equivoco, sí. Pariente, primo. Ese primo entonces, salió gallo, el Jiménez también. Claro. Entonces, para nosotros es un gusto que estés aquí, escuchando, este pequeño apartado, este pequeño video, este pequeño audio, algo que quisiera compartir antes de concluir, pastor. Perfecto. Hágale caso a la voz de su pastor. Siga las pisadas de su mamá, de su papá, que sea cristiano, que ame a Dios. Sea obediente a la voz de Dios. No juegue al héroe o a quererle cambiar o a querer ayudar a Dios. Si Dios le indicó algo, obedezca a eso. Así es. Le va a funcionar de maravilla, se va a cumplir el propósito de Dios en usted, va a ser algo lindo en ese sentido. Creo que en ese sentido podríamos animar a todos los que nos vean y a todos los que participen o los que te siguen, sí. A que se animen a servir a Dios. Se puede. Por supuesto que claro sí, que se puede, se requiere pasión, se requiere entrega, se requiere compromiso, obediencia, muchos atributos, pero sí se puede. Claro que se puede, sí. Pastor, claro que se puede. Gloria a Dios, gracias por escuchar este primer episodio, gracias por estar aquí. Voy a dejar las redes del pastor Carlos ahí en la descripción y pues que el Señor los bendiga y no se pierdan el siguiente episodio nuevamente con el pastor Carlos. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Al que está